Hola Isabel. Hola Cristóbal. Bueno, quiero primero decir que la pregunta por el límite me parece, o pensar el límite, conversar sobre el límite me parece crucial e importante hoy. Y en ese sentido, bueno, pienso inmediatamente en tu libro, De cara al límite, porque creo que la contingencia de esa pregunta, que quizás podría ser, o de ese tema que quizás podría ser demasiado volátil porque es filosófico, como te decía, me parece muy atingente, porque primero, y así además empieza tu libro, abre con el tema de la muerte. O sea, el límite, lo primero quizás que uno piensa es este momento cuando nosotros ya no vamos a estar más. Y en ese sentido, también qué pasa con el cuerpo, por ejemplo. Entonces, pensar el límite en relación a la muerte, si bien es demasiado grande, me obliga también a pensar, y ahí te quiero preguntar a ti, ¿cómo podríamos nosotros reencontrarnos con o volver a pensar el límite si la muerte no es el único límite? O sea, ¿qué necesidad tenemos hoy día de volver a encontrarnos nosotros con nuestros propios límites, quizás desde otro lugar, no desde un lugar en donde hay una finitud necesariamente, y si no la hay, entonces, ¿cómo entrar ahí? Claro. Bueno, efectivamente, uno podría decir lo siguiente respecto al límite, ¿no? Que, bueno, ante todo, cada cual, el ser humano, digamos, ¿no? Es delimitado, y lo mismo cada cosa, ¿no? ¿Ya? No hay excepciones, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y entonces, eso llama mucho la atención. De hecho, es algo que hace muchos años a mí simplemente como que me deslumbraba, digamos, ¿no? En el sentido, digamos, ¿no? ¿Cierto? De cómo estamos delimitados espacio-temporalmente, porque claro, nuestro cuerpo comienza aquí, termina allá, nacemos y morimos en una determinada época, en un determinado momento, ¿no? Y al mismo tiempo las ideas que tenemos, lo que pensamos, incluso lo que sentimos, todo supone como delimitaciones, ¿no? Pese a que, por supuesto, hay unas delimitaciones que vienen como mucho más marcadas por el lado de los conceptos racionales, digamos, ¿no? Que por el sentir. El sentir tiene como esa cualidad, y lo mismo la fantasía y la imaginación, tú como de abrir límites, de romper límites, de traspasarlos, ¿no? En fin, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el plano cosmológico, ¿cierto? Es el plano en el cual se plantea la posibilidad, digamos, ¿no? De lo ilimitado, digamos, ¿no? Y se plantea la posibilidad de lo ilimitado, digamos, ¿no? Eso es muy interesante, tanto hacia lo grande, que sería como lo macrocósmico, como también hacia lo pequeño, ¿no? Porque también cabe la posibilidad, digamos, ¿no? De que, en definitiva, por mucho que la física atómica nos hable de una primera partícula, la propia historia de la física atómica nos muestra que, bueno, la primera partícula es esta, qué sé yo, en algún momento era, qué sé yo, el átomo, y después, qué sé yo, los fotones o los neutrinos, digamos, ¿no? Y después las cuerdas, y después llegamos a la supercuerda, pero siempre cabe la posibilidad de seguir preguntando, bueno, ¿la supercuerda está hecha de qué? Porque si está hecha de algo, entonces quiere decir que hay algo más pequeño. Entonces también hacia lo microcósmico, cuestión que es increíble, porque imagínate tú que en lo microcósmico, digamos, no existiéramos, digamos, ¿cierto? Te fijas tú, ante la posibilidad de infinitos mundos, digamos, ¿no? Y yo creo que es así, infinitos mundos al interior de nuestro ojo, en nuestro pelo, en nuestras manos, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad, digamos, ¿no? En que nos abrimos a lo ilimitado, y la otra posibilidad, digamos, ¿no? Digamos, en que se plantea la posibilidad, por decirlo así, como de un límite absoluto, porque te fijas tú en el caso de lo cosmológico, en realidad esa es la cuestión que está en juego, digamos, ¿no? Bueno, hay límites absolutos hacia lo grande o hacia lo pequeño, o no los hay, entonces existe la posibilidad de traspasarlo. Exacto. Y la otra posibilidad es la que tú estás mencionando, digamos, ¿no? Te fijas tú que es ya en el plano existencial, la muerte, que sería como el único otro caso. Es como la gran pregunta de la filosofía también, ¿no? También, entonces, claro, ¿qué hay más allá de la muerte? Porque ocurre que como se presenta el límite habitualmente, digamos, ¿no? En nuestra vida, o incluso en todo lo que es, en todo lo ente, diríamos, ¿no? En términos técnicos filosóficos, ¿cierto? Más allá de mi nariz hay algo,
Más allá de la mesa hay algo, más allá de la alfombra hay algo, más allá de los libros hay algo, digamos, ¿no? O de este libro en particular, que sé yo, está el armario, y está la pared, o está el aire, por último, que hay en esta habitación, ¿no? Pero respecto a la muerte en el plano existencial, bueno, hay algo más allá de la muerte. Entonces, ahí es muy interesante también ese tema histórico, cultural, y que atañe especialmente a las religiones, o sea, cómo hay este ámbito que es la religión, en el cual distintas religiones, de las religiones universales, qué sé yo, digamos, ¿no? Que uno lo puede interpretar en el sentido, vaya, la tendencia es tan grande, digamos, ¿no? A suponer que tiene que haber algo. Exacto. ¿Eh? Más allá de ese límite absoluto, digamos, ¿no? Como claro, para satisfacer claro. ese vacío quizás, si es que pensamos que no hay nada, pero por lo mismo te hablaba también del cuerpo pensando en Antonin Artaud, por ejemplo, ¿ya? Que él trabajó muchísimo tiempo con bueno, distintas teorías alrededor del teatro acotadas a la crueldad. Él se movía desde ese lugar. Y él tiene esta pregunta que a mí me parece fascinante, que dice, ¿qué es un cuerpo? Y eso me lleva a pensar después, por ejemplo, en esta otra pregunta de Spinoza que dice, ¿qué puede un cuerpo? Entonces, pareciera que los límites no están necesariamente delimitados por un tiempo, por un espacio, sino que están inscritos en el cuerpo en sí, pero no necesariamente en el cuerpo que es materia. También, como tú decías antes, en una cosa muchísimo más interna o más espiritual. Y creo yo, y esto estoy pensando en la necesidad hoy día, siglo XXI, año 2000, en que pareciera que nada nos satisface y que entonces, como pasaba con los griegos a propósito de la ibris, que pareciera que este deseo de libertad por transgredir ese límite está asociado necesariamente a cumplir todos nuestros sueños, a consumir lo más posible cosas que nos puedan interesar, y en esa pareciera ser que estamos engañados creyendo que esa transgresión, el obtener todo lo que nosotros queramos desde ese lugar externo, va a satisfacer esa pregunta, por ejemplo, ese vacío o esa línea que necesariamente, al parecer, para nosotros tiene que terminar en algún lado. Entonces, por eso te preguntaba también cuál es el reencuentro con ese límite, cómo las delimitaciones están necesariamente quizás más hacia acá que hacia allá, ¿no? Claro. Bueno, en realidad lo fascinante del límite, por supuesto, es siempre lo que hay más allá. Sí, sin duda. ¿No? Entonces, claro, hay esa tendencia, como digamos reciente, fíjate tú, y que se tomó la cura en las religiones, digamos, ¿no? Pero entonces, claro, uno tiene sus reservas respecto a eso, porque claro, la tendencia es tan grande, digamos, ¿no? Que al final se crean, para decirlo también con Artaud, digamos, paraísos artificiales, o qué sé yo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, digamos, no es cierto, que uno podría decir en el plano cosmológico, digamos, ¿no? Hay lo que yo llamaría transposición, ¿no? del límite, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que sé yo, un árbol, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, digamos, ¿no? Los animales, ¿no? Las plantas, ¿no? Que haya estaciones del año, digamos, ¿no? Que haya, qué sé yo, el cambio de una era glacial a una de desglaciación, como sería la era actual, en que la gran pregunta es por qué se inició tan pronto la era de la desglaciación y la otra, claro, duró tan poco, ¿no te fijas tú? Entonces, bueno, hay transposición. Pero la transgresión de límites, digamos, la diferencia de la transposición es deliberada. Entonces, uno crece, digamos, ¿no? Yo diría humanamente, digamos, ¿no? En términos de esta transgresión. Y para mí el primer momento es probablemente como el más fascinante, digamos, ¿no? Que es el de la deslimitación, ¿no? Lo que defino de esa forma como deslimitación, porque entonces ocurre en ese momento que tú de alguna manera te fascinas, la curiosidad, el asombro por lo que hay más allá en el terreno moral, te fijas tú, en el terreno político, ¿no? En el terreno religioso, como mencionaste, geopolítico, en el terreno religioso, en el terreno, te fijas tú, artístico, ¿no? ¿Ya? Ruptura de cánones estéticos, etcétera, en el terreno sexual, como no, digamos, ¿no? Pero vuelves más acá, digamos, ¿no? Entonces, también ocurre lo mismo, yo diría, respecto a nuestros cuerpos, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que tú, en relación a tu propio cuerpo, como que comienzas a vivir, a vivenciar, te fijas tú, esa deslimitación de tu cuerpo que se va desarrollando, en fin, bueno, por de pronto con los órganos sexuales, etcétera, digamos, ¿no? O sea, tu propio cuerpo te va incitando a esa deslimitación. Ahora,
¿Qué ocurre, digamos, no? Que, digamos, como el poder, te fijas tú, se relaciona con la delimitación y tú en cierto modo te vas empoderando en la delimitación que va creciendo, esa delimitación que va creciendo requiere de la transgresión, digamos, ¿no? ¿Ah? Va Y junto. claro, y si vas allá de la deslimitación, digamos, ¿no? Tú llegas a un momento de extralimitación en que conquistas un nuevo espacio, te fijas tú en que hay nuevos bríos, un nuevo aire, unas nuevas posibilidades, etcétera, digamos, ¿no? ¿Ya? En la extralimitación se replantea nuevamente la delimitación, pero ahora más radical, digamos, ¿no? Y si más allá, te fijas tú, en la extralimitación sigue incluso lo que llamo la translimitación, digamos, ¿no? Ahí ya la transformación de un individuo o de un pueblo, una colectividad es tan radical, digamos, ¿no? Que hay un nuevo paradigma, ¿eh? Que cambiaron totalmente las coordenadas, sucedió una revolución, cayó la monarquía, digamos, ¿no? Te fijas tú, fue una dictadura, a lo mejor se derrocó al dictador, digamos, ¿no? O en el caso de la vida de una persona se enamoró, ¿no? O de repente, digamos, ¿no? de ser estudiante de Derecho, digamos, ¿no? Terminó siendo músico, exacto, ¿no? Y a lo mejor terminó siendo un músico que tocaba en el metro, digamos, ¿no? Bueno, y ¿no? eso también nos da esas representaciones, ¿no? de esos mismos límites que nosotros podemos creer tenemos, cada uno. O sea, cuando tú hablas de que estamos en relación a este cuerpo, eso también responde a representaciones del mundo, de cómo nosotros percibimos el mundo desde esta subjetividad, y a partir de ahí entonces las representaciones van necesariamente, como decías, a exigirnos deslimitarnos y al mismo tiempo limitarnos. Y ahí tu libro tiene otro aspecto que a mí me interesa mucho, que es cuando hablas de juego y cuando hablas de creatividad. O sea, pareciera ser que el límite o esta necesidad por deslimitarse van necesariamente ligados a una fuerza por innovar o por volver a crear o por reinventar algo. Entonces desde ese lugar también habla sobre la ironía dentro de este mismo aspecto del juego. Y ahí también me gustaría como que ahondaras un poco en cómo la creatividad o esta idea del límite necesariamente responde a ciertas reglas, y que por eso también el juego cabe dentro de esto mismo, y por otro lado necesariamente nos pide quizás una nueva delimitación, volver a delimitarnos, redelimitar. Claro, porque fíjate tú, lo que ocurre en ese momento es la translimitación, digamos, ¿no? y eso lo llamo yo el ingenio de la delimitación, digamos, ¿no? Que se relaciona con el poder y con ir empoderándose cada vez más, digamos, ¿no? ¿Ah? Se vuelve a replantear la delimitación, pero ahora mucho más radical, porque con este cambio de paradigma y todo lo demás. Entonces, todo este proceso está suscitado, digamos, desde la delimitación y la transgresión del límite que se inicia, digamos, ¿no? Por una cuestión que yo creo que nos interpreta cada uno y muy de fondo, digamos, ¿no? Que es lo que yo defino, digamos, ¿no? Como sensación de finitud, sensación de limitación. ¿Te fijas tú? O sea, como sea que haya esa delimitación por la carrera que estás siguiendo, por el trabajo que desempeñas, digámoslo, porque todavía estás en el colegio, ¿eh? Te fijas tú, porque, qué sé yo, está ya demasiados años a lo mejor en la universidad, digamos, ¿no? O incluso porque, bueno, una vacación de verano, digamos, ¿no? Como que llegó a su fin, una cosa así, pero ya quieres que llegue a su fin, o sea, la sensación como claustrofóbica, digamos, lo que puedes tener, y puede ser en un matrimonio, puede ser una relación de pareja, digamos, ¿no? Puede ser con el libro que estás leyendo, puede ser que ya el café que estás tomando, ya ya no quiero más café, digamos, ¿no? Te fijas tú, o hasta el helado porque es demasiado dulce que estás comiendo, entonces, esa sensación de finitud, ¿no? Y que te incide, digamos, no, claro, en el caso del helado que estás comiendo como que no se advierte mucho, digamos, ¿no? Pero esos otros ejemplos que he puesto, por supuesto que sí. Entonces la relación, de acuerdo a tu pregunta, que esto tiene con el homo ludens, digamos, ¿no? Con el ser humano, como lo pensó Johan Huizinga, el filósofo holandés, ¿cierto? Con su obra en 1938, el Homo Ludens, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con los juegos que ya están en Huizinga, digamos, Huizinga, ¿no? Los juegos agonales, los juegos de agón, ¿no? Ahí sobre todo se manifiesta, te fijas tú, y que son principalmente los juegos que jugamos, ¿no? Pero luego tú tienes simplemente como por contraste con ellos unos juegos que después, sobre todo abordar Roger Caillois, ¿no? Que es en cierto modo como un continuador, digamos, ¿no? ¿Cierto?
de lo que hizo Huizinga 20 años más tarde, ¿no? En un libro que se llama Los juegos y los hombres, ¿no? Todo esto ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y entonces, claro, en ese libro de Caillois, ¿no? Del sociólogo francés, ¿no? Por ejemplo, están los juegos de Irings, que serían los juegos de vértigo. En los juegos de vértigo, digamos, ¿no? Tú pones la vida en juego, entonces, Sí. ¿cómo no? Ahí te fijas tú, obviamente que hay transgresión de límites, digamos, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista de lo lúdico, te fijas tú, sucede que tú puedes estar como, digamos, enclaustrado, digamos, ¿no? Encerrado, y algo que te provoca hastío, saturación, y que sean estos juegos, desde el fútbol hasta el ajedrez, que estamos jugando con pistas, canchas, cuadriláteros, digamos, ¿no? O sea, en ciertos espacios determinados y qué sé yo, digamos, ¿no? ¿Ah? Todo regulado, digamos, ¿no? Como puede ser una cancha de tenis, en fin, bueno. Y ahí tú ves a los tenistas que están así como de que esta la eternidad, puede ser muy entretenido, lo mismo el fútbol, qué sé yo, digamos, ¿no? Pero como que eso también, como no, digamos, ¿no? Para muchos otros, digamos, ¿no? Provoca una sensación como de hastío, ¿no? Sí. Entonces que los lleva, digamos, ¿no? A hacer el, qué sé yo, el wingsuit, ¿no? Probablemente el deporte en términos de juegos de Illings, juegos de vértigo, digamos, ¿no? Te fijas tú, más impresionante que se haya practicado en toda la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Te fijas tú con los trajes inflados y atravesando montañas, o sea, el más mínimo error, y cualquiera de estos cabros, que en general son jóvenes lo que lo hacen, digamos, ¿no? Se matan nomás, y de hecho se matan. Exacto. Como también ocurrió con las alas delta, o como ha ocurrido con el parapente, que comparado con eso son, digamos, ¿no? Cosas bastante más pequeñas. Realmente lo impresionante es el wingsuit. Entonces, te fijas tú, por eso es la razón que tienen los juegos con el límite y la transgresión del límite, ¿no? No, y además que en ese sentido los juegos están presentes mucho en la literatura, por ejemplo, como algo simbólico quizás, pero también como una necesidad humana. O sea, como el juego, que está construido en base a muchas reglas, son las que además delimitan ese espacio que al final, si bien es de juego, también es un espacio en donde en sí mismo, como hablábamos antes, pide una deslimitación, es decir, pide no romper las reglas necesariamente, pero de alguna forma están ahí porque fuerzan a que, o sea, necesariamente va a haber alguien que va a ganar y va a haber alguien que va a perder. Y a lo largo de la literatura, o sea, hay grandes novelas icónicas de la historia universal en donde el juego, no sé, bueno, el jugador de Dostoyevsky, por ejemplo, que es quizá un ejemplo grande, también pone, ahí el autor se sirve de ese juego para poner de manifiesto también los límites y deslímites de su protagonista. Entonces, hoy día de alguna forma también... y lo vuelves a mencionar tú, pareciera que a través de ese juego, con reglas, el ser humano podría experimentar sus propios límites y de nuevo quizás, y vuelvo a pensar en Artaud, devenirse otro, ¿no? Claro. Claro, bueno, ahí lo interesante y fascinante al mismo tiempo del jugador de Dostoyevsky, digamos, ¿no? Bueno, está en lo que atañe a los juegos que cayó a llamar de alia, ¿no? Te fijas tú, o sea, de lo aleatorio, juegos de azar, y que cayó en forma muy inteligente considera de azar o destino. Porque históricamente, digamos, ¿no? Te fijas tú los puedes vivir como juegos de azar, y cada individuo también, incluso actualmente lo que decía, o sea, que te ganaste el loto, que te ganaste, no sé, o que salió el 8 el negro en la ruleta, digamos, ¿no? Entonces, cada cual lo vive como azar o destino, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, a propósito de eso, a mí siempre me impresionó mi papá, digamos, ¿no? Que era muy ajeno, a diferencia de mi mamá, que era una ludópata, pero empedernida, digamos, ¿no? Y justamente el juego de la ruleta. Entonces, claro, mi papá, escasamente un par de veces yo lo vi entrar a un casino, digamos, ¿no? Y apostaba hacia el entero, suponte tú, ya, qué sé yo, una cantidad grande de plata, lo que sería hoy en día como 100.000 pesos, digamos, ¿no? Al 16, que era el 16 de septiembre, su cumpleaños, nació en 1922, digamos, ¿no? Y yo vi que por lo menos como 3 veces salió el 16. Y salía de tal manera que como paga 36 veces cuánto es, digamos, ¿no? Con 3.600.000 el casino, y era la única jugada que hacía. Entonces, vaya, entonces, eso es azar o destino, ¿no? Te fijas tú que ya como la tremenda incógnita, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los juegos de alia? Que lo fascinante que tienen, te fijas tú, a diferencia de los juegos agonales, o también a diferencia de los juegos de Inix, en que el veredicto es extrahumano. Te fijas tú, porque el veredicto viene de algo otro. Exacto, digamos, ¿no? exacto. Está fuera de nuestro alcance. Claro.